porque es el día consagrado a nuestro Señor. Saludamos a las personas que nos ven por este medio también, deseándolos que tengan un buen domingo y buen inicio de semana. Vamos a entonar la primera alabanza que está en nuestras hojitas, que dice: tu palabra. ¿Qué será? ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? Tu palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. A ver, fuerte. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que permanece y que debe estar siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es la que debe dirigir el manual de vida que tenemos los creyentes para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Las ordenanzas que nos da para tener una vida que siga ¿a quién? A Jesús. Bien, entonces vamos a entonar tu palabra, la palabra del Señor, la Biblia, ¿no? Nos acompaña, vamos a entonar entonces la alabanza, tu palabra. Solo di tu palabra, Señor. Porque tu palabra es poderosa para restaurarnos. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo. Dilo, me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Todos juntos vamos a decirlo. Tu palabra, Señor. Levanta tus manos y dile: tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Porque tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo y me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Una vez más vamos a declarar que la palabra del Señor es poderosa. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Sí, pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Decláralo. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Todos los hombres vamos a confesar las riquezas de tu gloria.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Lo que permanece para siempre. Lo que el mundo puede ofrecerte, lo que el mundo te muestra, cualquier cosa que tú quizá puedas imaginar, solo son cosas que pueden obtenerse por un breve periodo de tiempo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, asegura que hay cosas que permanecen para siempre. Estas son las cosas que nosotros como creyentes deberíamos de seguir con todo nuestro corazón. Vale la pena entonces esperar solamente en Dios, porque solamente Él puede ofrecernos cosas que van a perdurar para siempre. Y también, de paso, esas cosas van a hacer que nosotros mismos permanezcamos por siempre. ¿Cuáles son las cosas que te obsesionan? En esta mañana, hazte esa pregunta y reflexiona. ¿Cuáles son las cosas que te obsesionan, que llaman más tu atención, por la cual tú dejas de repente todo lo demás? El estudio, los amigos, el trabajo, la familia, el internet, la diversión, tu auto, tu casa, no sé, alguna de tus posesiones. Todas estas cosas son importantes, todas estas cosas son necesarias. Que tú tengas proyectos en tu vida, está bien, son loables, pero hay objetivos que nosotros debemos trazarnos, objetivos que deberíamos desear alcanzar en la vida, que está bien, que luchemos por ellos y los podamos obtener, pero el consejo divino aplica a toda la integridad de nuestra vida. Si tu deseo va a ser solamente satisfacer esas necesidades materiales o las metas que puedas tener, el resultado que tú vas a lograr solamente va a ser pasajero. Podrás tener de repente éxito en esta tierra, pero también incluso ese éxito va a tener un tiempo o va a tener una dimensión limitada. Todo en este mundo va a pasar, incluso tu propia vida va a pasar. En cambio, si nosotros orientamos nuestra vida a buscar y hacer la voluntad de Dios y alineamos nuestro corazón en cumplir con sus reglas divinas, es decir, los mandamientos de Dios que también están en su palabra, cualquier cosa que tú hagas, hermano, cualquier objetivo que tú te traces, que tú desees, cualquier meta que te propongas, como va a estar en sintonía con los planes de Dios, va a ser duradera. Veamos entonces en esta mañana qué nos dice la Biblia acerca de las cosas que van a permanecer para siempre. La primera de ellas es: Cristo permanece para siempre. La primera es: Cristo, nuestro Señor, permanece para siempre. Ahora, hermanito, por favor, los invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 22 y 25. Vamos entonces a Hebreos 7. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 7, 22 a 25: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Amén.
Nadie, hermanos, escuchen, nadie puede añadir, agregar algo a lo que Jesucristo hizo por nosotros para salvarnos. Nuestros pecados presentes, pasados y futuros ya han sido perdonados por Cristo en la cruz. Y Jesucristo está con el Padre Celestial, allá en el cielo, como una señal de que nuestros pecados precisamente ya han sido perdonados. Si tú, hermano, que me estás escuchando, creyente verdadero, debes recordar que Cristo ya ha pagado por todos tus pecados, ha pagado el precio del castigo por tus pecados una sola vez en la cruz y por siempre. Ahora, ¿qué felicidad podría experimentar un creyente de poder colocar, de depositar, poner nuestra confianza en aquel que, por cuanto permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual Él también puede perpetuamente salvar a todo aquel que se acerque a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que siempre también va a estar intercediendo por aquella persona que confió en Jesús como su Señor y su Salvador. En estos versículos se utiliza este término, el mejor pacto. ¿A qué se refiere con este mejor pacto? Ese mejor pacto es un nuevo pacto o lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Este nuevo pacto es nuevo y es mejor porque nos permite ir directamente a Dios por medio de Jesucristo, sin tener nosotros la necesidad de, como en los tiempos del Antiguo Testamento, de sacrificar animales como un corderito o una ternera para supuestamente pedir la intermediación de sacerdotes y a través de ese sacrificio de animales solicitar a Dios el perdón de nuestros pecados. Ya no es necesario eso en los tiempos actuales bajo el pacto de la gracia que está explicado en el Nuevo Testamento. Entonces, este nuevo pacto es mejor porque mientras que los sacerdotes, pastores o como quieras tú denominarlos, humanos, mueren, Cristo va a vivir por siempre. Entonces, los sacerdotes y los sacrificios, los pastores, no pueden salvar a las personas. Solamente Cristo es quien realmente nos puede salvar. Amén. Tú tienes acceso, hermano, tú también que nos estás escuchando, tienes acceso a esa salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está accesible y tiene los brazos abiertos para poder recibirte y que tú puedas lograr también esa salvación, si es que aún no has conocido a Cristo. Cristo también se denomina nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro abogado y también es un mediador entre nosotros y Dios. Él cuida de nuestros intereses y también intercede de manera permanente, continua, ante Dios por cada uno de nuestros pecados o nuestras faltas. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios sola una vez al año para poder interceder por los pecados de todo el pueblo de Israel, de toda la nación judía. Pero a diferencia de eso, como Cristo es el que permanece para siempre, Cristo intercede por nosotros delante de Dios de forma permanente. Pues la presencia de Cristo en el cielo nos asegura que nuestros pecados ya han sido perdonados y la culpa de ese pecado ya ha sido pagada. Otro versículo que refuerza esta idea la encontramos también en este mismo libro de Hebreos, unos capítulos más adelante, en el capítulo 13. Ahí avanza un poquitito más. Capítulo 13, versículo 8. Es un versículo que ustedes lo conocen. Vamos a verlo. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 13, 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O ayer y hoy y siempre, ¿no? A pesar de que los líderes humanos tienen mucho que ofrecer, debemos nosotros fijar nuestra mirada en Cristo,
que va a ser nuestro guía supremo. A diferencia de los líderes humanos, Cristo nunca va a cambiar. Eso significa que Cristo es inmutable. Cristo ha sido y será siempre el mismo. Sus promesas siempre van a estar inalterables, sin cambio. A diferencia que en este mundo cambiante podemos confiar nosotros en el Señor, que nunca va a cambiar. Este versículo de Hebreos también nos da de paso esa seguridad de que Cristo, como va a ser el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, va a dar una declaración de que nosotros podemos tranquilamente mirar hacia atrás y también podemos proyectarnos hacia adelante y podemos estar tranquilos al saber que Él es confiable y que hoy las cosas que nos dice Cristo hoy a través de su palabra se van a cumplir y que en el futuro también esa palabra es confiable, que se va a cumplir. Jesús no era como de repente algunos predicadores actuales que puedan tener de repente mucha popularidad, que tienen miles de seguidores en redes, o millones incluso de seguidores en las redes sociales, porque incluso ellos, llegado un momento, van a desaparecer, van a desvanecer por la propia naturaleza humana, que estamos sujetos a enfermedad y muerte. Pero en cambio Jesucristo siempre ha existido como Dios. Él vino en carne para convertirse en un hombre y pagar así la culpa de nuestros pecados. Vino para revelarse aquí ante la humanidad y presentar el Evangelio de la salvación. Y ahora Él sigue con una existencia eterna y permanece actualmente en el cielo junto al Padre, trabajando por nosotros e intercediendo hasta que Él regrese por segunda vez aquí en la tierra, y ya Él va a tomar en su segunda venida un papel de juez para erradicar definitivamente toda la maldad, el pecado y la muerte de este mundo. Amén. Entonces Cristo un día regresará en gloria para que todo el mundo, literalmente todo el mundo, lo vea. Gobernará como rey y morará con la humanidad aquí en el planeta por siempre. Cristo, Dios, han tenido siempre un plan consistente desde el principio y lo ha ido ejecutando fielmente, de acuerdo a las Escrituras, siempre cumpliendo su palabra, siempre completamente fiable. Jesucristo, como dice el versículo, es el mismo hoy, siempre, por ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que tener bien en claro lo que es Dios, lo que nosotros somos en Dios, las cosas que Dios puede hacer por nosotros en este tiempo y también cómo nosotros debemos estar unidos en el Señor. Ahora, si de repente no estás muy seguro acerca de estas cosas, es posible, si tú no estás confiando en el Señor como inmutable, es posible que vas a hacer muchos planes de vida y vas a estar tambaleando en tu fe, y esto va a producir obviamente un impacto bastante fuerte dentro de tu plano emocional. Si no estás confiando en el Señor como esa persona inmutable que permanece para siempre, entonces va a afectarte, puedes sufrir estrés, ansiedad, depresión. O incluso, en el peor de los casos, vas a incluso a desviarte de los propósitos o del camino original que Dios había tenido para ti. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos ¿en qué? En buscar al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El carácter de Cristo no cambia. Su poder es inigualable. Su amor es infinito. Hace milagros cuando nosotros nos enfocamos en desarrollar su palabra a través de nuestra fe. Y como Jesucristo es el único que pudo salvarnos ayer, también nos puede salvar en cualquier momento.
el mismo que hoy es capaz de ir hasta los rincones de repente más oscuros y peligrosos con tal de poder rescatarte y devolverte o de ofrecerte la vida eterna, es el único también que está dispuesto para poder convertirte de repente a alguna situación muy complicada de tu vida y hacer de esa situación una oportunidad para que tú crezcas espiritualmente. Por lo tanto, Cristo es el único que va a tener esa capacidad suficiente para poder restablecernos. Y también, si es que te estás alejando del camino y necesitas una dirección o corrección y salir de algún pecado, Cristo también es el único que tiene la suficiencia para poder atar tu pecado hoy, mañana y siempre. Amén. Un segundo punto que va a permanecer por siempre y que nos enseña la Biblia es: la palabra del Señor permanece para siempre. 2. La palabra del Señor permanece para siempre. Y ahora, hermanitos, vayamos a el libro de Primera de Pedro. Está algo más adelante de Hebreos, poquitito más adelante de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro 1, 25: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Amén. Las palabras de los hombres pueden ser numerosas, tenemos muchos libros de ciencia, infinidad de obras literarias durante todos los siglos de la humanidad, pero a la vez estas palabras van a ser efímeras, contradictorias, y a menudo muchas de las palabras que te muestra la humanidad son mentirosas. Pero frente a todos estos casos, la palabra de Dios permanece para siempre, en todo tiempo, como si fuera una brújula que es fiable y que siempre va a dirigir nuestra visión hacia Cristo. La palabra de Dios ha sobrevivido en la vida de millones de personas durante muchos siglos. Y esto tiene una explicación. Dios es eterno y va a reinar para siempre. Él no se cansa. Su poder es infinito. Tampoco va a menguar la sabiduría de Dios, porque es un conocimiento perfecto. Y va a cumplir todo lo que prometió, porque su palabra siempre es fiel. Amén. Tenemos entonces en la palabra de Dios un evangelio que vive para siempre, tan lleno de vitalidad como cuando fue el momento cuando Dios inspiró a los escritores de la Biblia. Esta palabra es poderosa. ¿Para qué? Para convencer y también para convertir, para regenerar, para consolar, para fortalecer, para sostener, para santificar, como lo fue desde los primeros días en que Dios obró sus maravillas. Amén. Tenemos un evangelio inmutable, que no cambia, que siempre permanece en la verdad que ha sido dictada por el inmutable Jehová. Las opiniones humanas pueden cambiar. Los sistemas políticos cambian, los sistemas económicos también. Incluso las mismas teorías científicas van recibiendo modificaciones año tras año. Pero la verdad certificada de Dios no puede cambiar, como no cambia el Dios inmutable que dictó esa palabra. Entonces aquí tenemos un evangelio en el cual nosotros nos tenemos que regocijar, que tenemos que alegrarnos. Una palabra en la que nosotros podemos descansar y ser fortalecidos. Esta expresión para siempre incluye vida, muerte, juicio y eternidad. La gloria sea dada entonces a Dios en Cristo Jesús por esa consolación eterna que nosotros podemos encontrar en su palabra, que permanece para siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que alimentarnos a diario con esa palabra del Señor
porque es aquella que nos va a sustentar por toda nuestra vida. Amén. Un versículo que también nos muestra que la palabra de Dios permanece para siempre está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Lo va a encontrar casi a la mitad de su Biblia, el libro de Isaías. Y vamos al capítulo 40, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanitos? La palabra de Dios nos dice en Isaías 48, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. En este versículo más o menos nos está dando la idea que las cosas en este planeta, incluso la vida del propio ser humano, nosotros la gente, la vida es como la hierba y las flores que de repente están unos días ahí bonitas, pero después se secan, se marchitan. Nosotros somos mortales, pero la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre y nunca falla. La opinión pública no es confiable, pero la palabra de Dios es firme. Únicamente la palabra eterna de Dios va a mostrarnos las soluciones duraderas para los problemas y necesidades que nosotros podemos encontrar en nuestra existencia. Amén. Las cosas que te puede ofrecer este mundo, las cosas que te pueden ofrecer también tu prójimo, solamente van a tener una gloria y confianza que son pasajeras. Los bienes en los cuales nosotros nos podemos alegrar o deleitar, en los que de repente podemos poner nuestra esperanza, en la que de repente nos jactamos o nos estamos poniendo orgullosos, son temporales incluso. Tu casa, tu carro, todo lo que puedas tener es temporal. Las cosas que inviertes tu tiempo, a las cuales tú de repente consagras mucho de tu esfuerzo y a las que te afanas o te preocupas, también van a ser transitorias. Pero el hoy y esta mañana, la eternidad no lo es. Entonces, este versículo nos está mostrando que la vida de un ser humano es breve en comparación a la eternidad de este universo. También entonces las cosas de esta vida son pasajeras. No solamente nuestra existencia es efímera, es decir, dura poco tiempo, sino también todo lo terrenal lo es. No solamente los años van a ser frágiles y pasajeros, sino que también todas las cosas que tú quieras perseguir en este mundo también van a ser pasajeras. Pero la palabra te está indicando aquí que nosotros tenemos que recordar que debemos de vivir para lo eterno. Invertir nuestra vida para lo que permanece para siempre. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en Cristo, porque Él no va a marchitarse, Él no se va a secar. Solamente en Él, entonces, y en la palabra de Dios, nosotros podemos tener una correcta dirección para nuestra vida. En estos pasajes, en la Biblia, en una vida dirigida en los caminos de Cristo, nosotros vamos a poder tener realmente una vida sabia, coherente y sin desperdicios. Amén. Una tercera cosa que permanece para siempre es: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 3. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, hermanitos, regresemos al Nuevo Testamento y casi al final de la Biblia encontramos las cartas de Juan, antes de Apocalipsis, ¿ya? Y vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Vamos. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan 2, 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren lo interesante que nos dice este versículo. El que hace la voluntad de Dios, es decir, que en primer lugar se ha arrepentido de sus pecados,
los ha confesado a Dios y ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, permanece para siempre, es decir, tiene vida eterna. Amén. Los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y han confesado sus pecados. Si una persona no ha confesado sus pecados, si una persona no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, no va a permanecer para siempre. No tiene vida eterna. No es hijo de Dios. Y si no tiene vida eterna, va a tener muerte eterna, va a ser condenado al infierno. ¿Por qué? Porque no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, si todavía tú que me escuchas o que estás acá en el templo no has recibido a Cristo, puede ser hoy el momento en que recibas una vida nueva y tener la certeza que tú vas a pasar la eternidad con Cristo Jesús. Amén. 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 En esta oportunidad, en este versículo que escribió el apóstol Juan, nos habla de un peligro que encontramos en este mundo, el cual va a intentar seducir tanto a creyentes como a no creyentes. ¿De qué? Con el pecado, para desviarnos del verdadero camino que nos está mostrando el Señor. Un camino que nos debe de conducir a la salvación y a una vida eterna con Él. Pero el mundo va siempre a orientarte ¿a qué? A caminos que van a llevar a la destrucción y a la ruina eterna. Sin embargo, aquí el apóstol Juan tiene una posición bastante clara en cuanto a este tema y nos da la exhortación de que nosotros los creyentes no debemos de ser seducidos por esta mentira del mundo, de una aparente hermosura, de aparente alegría que te pueden ofrecer las cosas del mundo, porque solamente los que van a permanecer en los caminos de Dios, como dice la Biblia, permanecen para siempre. Amén. Amén. Ahora, ¿qué va a pasar? Si tú de repente tienes un afecto bastante intenso por los bienes materiales, es difícil de creer que de repente esas cosas que tú tienes van a desvanecerse. E incluso puede parecer para algunas personas mucho más difíciles, estas personas que se orientan por las cosas materiales, de creer que una persona puede dirigir su vida en los caminos del Señor. Y si sigues la cosa del mundo vas a tener de repente más felicidad. Eso puede pasar. Ten cuidado con eso, hermano. Pero acá la convicción en la cual está escrito este versículo de Juan está basada en muchos hechos, en los hechos de la vida, de la muerte y la resurrección que Jesús hizo por nosotros. Entonces, al saber que en este mundo hay maldad y que el pecado algún día va a tener fin, nos debería a nosotros más bien causar ánimo. ¿Para qué? Para controlar todo tipo de orgullo, de codicia, de conducta desenfrenada. Y por el contrario, debemos nosotros tener en mente continuar haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué sucede? En este mundo tenemos muchos enemigos: la carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Son cosas que son muy difíciles de pasar si es que nosotros permitimos, aunque sea por un pequeño espacio, que esas cosas entren en nuestro corazón. Entonces, estas tres clases de deseos son las que nosotros tenemos que ponernos fuertes para luchar contra ellas en nuestras vidas, y así evitemos que estas tres cosas, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida o la carne, te hagan tropezar en tu vida. Pero el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que lo más importante es buscarle a Él y hacer su voluntad, porque el mundo, todo este sistema que estamos viendo y todos sus deseos van a pasar, pero el que permanece en la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Ahora, el Señor nos promete aquí en esta carta o epístola de Juan que todo lo que vemos en el mundo va a pasar.
pero que aquellos que hacen su voluntad permanecen para siempre. No dice el versículo, nuevamente lo leemos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que nosotros como cristianos tenemos que perseverar ¿en qué? En la luz de Cristo. Vivir para Dios, no cediendo a los deseos de la carne, no siguiendo los deseos de nuestros ojos, no procurando buscar la vanagloria de esta vida. Porque Dios nos ha hecho, si tú ya eres creyente, si tú ya eres cristiano y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tú ya has sido hecho parte del reino de Dios. Tú ya eres hijo de Dios y tienes que vivir por Él. Si tú ya eres hijo de Dios, no puedes estar siguiendo las cosas de este mundo. Si eventualmente tú sigues la cosa de este mundo, siendo cristiano, no vas a perder la salvación, pero te estás alejando de la presencia de Él. Y obviamente vas a tener consecuencias, disciplina, y vas a perder las bendiciones que Dios te había prometido. Entonces, analiza cómo está yendo tu vida y revisa si efectivamente estás o no haciendo la voluntad de Dios, o estás poniendo de repente miles de excusas o argumentos para querer acomodar tu desvío a ciertas falsas, engañosas mentiras, pensando que Dios pueda permitir eso, pero no es cierto lo que tú estás pensando. Nuevamente, dirige tu camino dentro de la voluntad del Señor. Amén. Amén. Y cuarto tema que nos explica la Biblia acerca de las cosas que permanecen para siempre es: la justicia de Dios permanece para siempre. 4. La justicia de Dios permanece para siempre. Y ahora, hermanitos, vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Salmos, y busquemos el capítulo 111. Salmos 111, versículos 2 y 3. La palabra de nuestro Señor nos dice en Salmos 111, 2 y 3: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. En este versículo de la Biblia, hermanos, nos está hablando acerca de la belleza y de la gloria de la obra de Dios, es decir, de la creación del planeta Tierra, del universo, con todas sus galaxias y estrellas, y de cómo la justicia de Dios va a prevalecer por siempre. Este versículo es un recordatorio de que no importa de lo que suceda en este mundo, Dios todavía tiene el control y su justicia se va a llevar a cabo. Este entonces debe ser un pensamiento reconfortante, especialmente para nosotros en tiempos difíciles. Dios debe ser alabado por lo que es, pero lo que Él ha hecho, o sea, toda la creación, también es digno de alabanza. Y aquí vamos a ver en este versículo que Dios, o que se está poniendo en énfasis, la obra de la creación. Y estas obras pues son innumerables, son grandiosas. En una noche estrellada puedes ver tú toda la magnificencia de la creación de nuestro Señor. Y la grandeza de esa creación de nuestro Señor, de la obra de las manos de Dios, invita a un estudio detallado, no solamente por parte de un científico o un historiador o de un teólogo, también puede ser también una invitación a que nosotros mismos podamos buscar el estudio de todas las maravillas de Dios. Cuando tú abres un libro de biología o un libro de astronomía, estás tú leyendo la descripción de la obra de nuestro Dios. Los hallazgos que podemos encontrar nosotros a partir de ese estudio nos llevaría a nosotros a razonar y entrar más en conciencia con todo nuestro razonamiento y nuestras fuerzas de conocer esa sabiduría y el poder de Dios que se revela a través de todas esas obras que son
gloriosas y honorables. Amén. Así también nosotros podemos entonces aprender que Dios es siempre fiel y que no importa lo que pasemos nosotros en esta vida, siempre podemos confiar en Él. También podemos aprender que la justicia de Dios es perfecta y que Él también va a hacer todas las cosas al final para nuestro bien. Amén. Este versículo es importante porque nos va a recordar que Dios siempre va a tener el control, no importa lo que pasemos, y siempre podemos confiar en Él. Medita unos segundos de repente en tu vida. Cierra tus ojos y considera cuán gloriosa y hermosa ha sido la obra de Dios que ha hecho en algún momento en tu vida. Cuán gloriosa habrá sido de repente alguna obra que ha hecho en ti. En un momento en el pasado has tú experimentado alguna situación difícil y Dios te ha sacado de ese problema. Y no lo volverá a hacer en el futuro, ¿es cierto? Ya puedes abrir tus ojos y reflexiona entonces si Dios ha obrado en tu vida en el pasado, lo puede hacer ahora en el presente y lo va a hacer en el futuro. Amén. La justicia de Dios es para siempre, en tu vida. Cada cosa que Dios ha hecho en tu vida, entonces, ¿ha estado guiada por la justicia de Dios? Obviamente que sí. La justicia de Dios es para siempre y es justa, correcta, buena. Cuando te ha ido bien en la vida y cuando quizás no has entendido mucho de repente las cosas malas que te pudieron haber pasado, también tienes que pensar que igual en cualquier situación la justicia de Dios ha sido siempre correcta y esa justicia permanece para siempre. Y también por el hecho de que la justicia de Dios permanece para siempre, por ese mismo motivo también Dios el Padre envió a Cristo. ¿Para qué? Para morir en la cruz por nuestros pecados, para que tú puedas ser absuelto de esa culpa de los pecados y no seas condenado. Y Cristo, como un abogado, aplicó esa justicia. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Amén. Amén. Por lo tanto, nosotros podemos decir que todas las cosas que vemos aquí en el mundo son pasajeras. Nada de lo que vemos va a permanecer. Solamente va a permanecer Cristo, el que vive para siempre, su palabra. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre y la justicia de Dios también. Esperando, y nosotros esperaremos que un día el juicio final va a llegar, donde todo va a ser renovado por nuestro Dios. Entonces, podemos darle gloria a Dios por esa palabra inmutable, la palabra de Dios, la Biblia, que no va a cambiar. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que permanece para siempre. Que la justicia de Dios es sabia y hace lo correcto en nuestra vida, porque su justicia permanece para siempre. Y si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, también tú mismo vas a permanecer para siempre. Amén. Amén. Bendito Dios entonces, porque su palabra y sus promesas permanecen para siempre. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos esta mañana por esas bonitas promesas que tú tienes, que de acuerdo a la palabra nos dicen que tu mensaje, tu justicia, tu amor permanece para siempre. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer adecuadamente tu voluntad, de acuerdo a los preceptos de la Biblia. No dejarnos atraer por las cosas del mundo, todas esas riquezas o engaños que vienen allí a través de las redes o los mensajes en medios de comunicación, que lo único que quieren hacer es apartarnos de tu camino. Permite, Señor, que podamos tener el juicio correcto, la sabiduría que viene de ti, para tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Pero en este mundo que es material, de todas maneras necesitamos suplir nuestras necesidades. Y tú, Señor, así como cuidas de las aves que están en los árboles, también cuida de nosotros. Y ayúdanos a poder llevar todo lo que necesitamos a nuestros hogares. Cuida nuestra salud, cuida nuestro caminar.
Siempre guíanos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.